Hablamos de la Conca Champions, sí. ¿Por qué? Porque la Copa Centroamericana ya tiene a los últimos dos equipos clasificados al torneo que reúne a lo mejor de la CONCACAF para el próximo año. Hablamos del primer finalista de la Copa Centroamericana, los Super Chivos. Vaya que llegan con suerte, partido no apto para cardíacos y lograron clasificar. Mire, hablamos largo y tendido de lo que pasó en ese partido. Hablamos también del Mundial de Qatar Sub-17 que comienza la próxima semana. Hablamos de los grupos, dónde están nuestras selecciones y le doy la programación de cuándo juegan nuestras selecciones la próxima semana. Mire, de eso y de mucho más vamos a estar hablando en este programa de un poco de todo con su servidor Saúl Salguero. ¿Y qué le parece si comenzamos en orden cronológico de cómo ha ocurrido la actividad este día miércoles? Mire, a primera hora, en suelo panameño, donde llovía, básicamente era un diluvio. Sí, magnitud diluvio, lo que cayó en Panamá. Y así, bajo la lluvia, se enfrentaron el Plaza Amador jugando de local ante el Sporting San Miguelito. ¿Cómo habían quedado en el partido de ida? 1-0 con victoria del Sporting San Miguelito. Mire, el partido interesante. ¿Por qué? Porque comenzaron temprano, al minuto 14, Alberto Quinteros ponía el 1-0 para el Plaza Amador, empatando en el global a 1. Sin embargo, esa alegría duró poco. Sí, porque al minuto 22 aparece Martín Ruiz, el mismo jugador que le marcó en la ida al minuto 66, repetía en este partido al minuto 22, poniendo el 1-1 en el marcador. Después, al minuto 31, mire, se da una jugada bastante polémica que el árbitro Nelson Salgado marcó como penal. Salía el guardameta Mosquera y me pareció más falta a la ofensiva que una falta de Mosquera sobre atacante del equipo Plaza Amador. Le soy bien honesto. Pero de esa manera se cobra penal y al minuto 31 Eric Davis ponía a ganar nuevamente al Plaza Amador, esta vez con marcador de 2-1. Soñaba el Plaza Amador conseguir su boleto para participar en la Conca Champions del próximo año. Sin embargo, al minuto 77 hay tarjeta roja sobre José Murillo, quien se va expulsado y deja al Plaza Amador con un hombre menos. Y las cosas se pusieron todavía más difíciles. ¿Por qué? Porque al minuto 88, Jordan Girón, que acababa de ingresar, marca el 2-2, empatando el partido. Y con este resultado, básicamente, el Sporting San Miguelito estaba avanzando por el gol de visitante, pero faltaba más, porque el árbitro decide dar 8 minutos más del agregado. Y en esos 8 minutos llega nuevamente Jordan Girón para poner el definitivo 3-2, victoria del Sporting San Miguelito sobre el histórico Plaza Amador, y de esta manera, con global de 4-2, el Sporting San Miguelito hace historia y se convierte en equipo clasificado a la Conca Champions. Recordando que el martes fue el Cartaginés el equipo que consiguió el boleto. Así es, tras superar al Motagua con marcador de 3-1 con un global de 4-1. Esos son los dos equipos que se clasifican en el repechaje de la Copa Centroamericana para estar presentes precisamente en la Conca Champions del próximo año. Les voy a dar los nombres de los equipos que ya están clasificados para este certamen. Ahora bien, semifinales. Partidos de pronóstico reservado, como lo hemos venido diciendo, porque no me animo a realmente dar un pronóstico. Mire, cualquiera pudo haber dicho el Real España
va a llegar y va a sacar la victoria. ¿Por qué? Porque era un equipo para muchos, era un equipo que tenía mucho más rodaje, lo que usted quiera. Pero sobre la cancha se ganan los partidos. Pero este partido comenzó mucho antes de que el árbitro pitara el inicio. ¿Por qué? ¿Se acuerda cuando habíamos hablado de la violencia en el fútbol y que esperábamos que no se repitieran de actos de violencia entre las barras de estos equipos? Pues las palabras fueron al viento, porque precisamente horas antes del partido, los aficionados del Real España se agarraron a trompada limpia con aficionados del Xelajú. Y así comenzó el partido, entre golpes. Lamentable, sí. Ojalá y la policía en Guatemala haya arrestado a algunos de estos pseudo aficionados y que sirva de escarmiento para que este tipo de acciones no se repitan. Pero sí, se dieron a trompada limpia antes del partido algunos aficionados del Real España con aficionados del Xelajú. Ya sobre la cancha, recordando de que en la ida habían empatado a 1, le cuento que el Real España pegó primero. Al minuto 51 en el segundo tiempo aparecía Daniel Aparicio y ponía el grito de gol en territorio guatemalteco y el Real España ya acariciaba, mire, acariciaba esa victoria por el gol de visitante, porque soñaban con llegar a la final, por hacer historia, y estuvieron a un pelo de rana calva de convertirse en finalistas. Porque el árbitro dio 6 minutos de agregado. ¿Y qué pasó en esos 6 minutos de agregado? En el último minuto de juego, sí, en el último suspiro del encuentro, aparece Juan Cardona para poner el 1-1. En un partido donde el Buba López, el portero del Real España, se había convertido en el MVP del partido. Había tapado de todo. Excelente la participación del Buba López en este encuentro. Sin embargo, como le digo, llega sobre el último instante del partido la anotación de Cardona y pone el 1-1, empate en el global y había que jugar tiempo extra. Se juegan los 30 minutos y no pasó absolutamente nada y tuvo que definirse este encuentro desde el punto penal. ¿Y qué queda demostrado? Queda demostrado que ni los jugadores del Real España pueden tirar penales, ni tampoco los del Xelajú tienen la experiencia de lanzar penales. ¿Por qué? Porque fallaron 6. ¿Cómo quedó el marcador final? 2-1 gana el Xelajú. Mire, antes de llegar a la instancia de penales, el Xelajú hizo algo que sorprendió a todos, yo incluido. Hace cambio de porteros y entra Lobos, Yuri Lobos, Neri Lobos, perdón, y se convierte en el gran salvador y la inspiración del Xelajú para sacar esa victoria. 2-1 gana el Xelajú en los lanzamientos desde el punto penal y queda demostrado que el Real España y el Xelajú necesitan seguir practicando la instancia de los lanzamientos desde el punto penal, porque hoy dieron cátedra de cómo no se deben tirar. Al final, el Xelajú con esa victoria en los lanzamientos desde el punto penal de 2-1 se convierte en el primer clasificado a la final, sí, a la final de la Copa Centroamericana. Mire, un abrazo a mis hermanos
guatemaltecos, todo el mundo, cuando inició este certamen, hablaban de Antigua, por lo que Antigua realizó en la edición pasada. Todo el mundo habló de los rojos del Municipal y pocos le tenían fe a los superchivos. Y los chivos del Xelajú llegan a hacer historia, convirtiéndose en el primer equipo que clasifica a la final de la Copa Centroamericana. Este jueves se viene una final anticipada. La Liga Deportiva Alajuelense visitando al Olimpia en suelo catracho. Un partido que genera todo tipo de pronósticos por la historia que hay entre estos dos clubes, porque estos sí son clubes. La historia que existe entre Olimpia y la Liga Deportiva Alajuelense, porque además se enfrentaron en una final en el 2022. Y hablamos de registros, de lo que se podía esperar para este partido. Pero ¿qué cuenta la historia? Ojo, que la historia no juega. Pero según registros, desde el 2012, la serie particular está en favor del Olimpia. En los últimos 7 partidos hay 4 victorias del Olimpia, un triunfo de la Liga Deportiva Alajuelense y 2 empates. En el 2022, antes de que este torneo pasara a llamarse Copa Centroamericana, antes se llamaba Liga de la CONCACAF, pues en el 2022, en la final de la Liga de la CONCACAF, Olimpia superó a la Liga Deportiva Alajuelense en el global por 5-4. En el partido de ida, Olimpia ganó con marcador de 3-2. Y en la vuelta hubo un empate a 2. En la edición 2025 de la Copa Centroamericana, le puedo decir que hay un empate en Costa Rica y este jueves se vuelven a ver las caras estos dos equipos en esta oportunidad en suelo catracho. Y aquí yo le puedo decir, es un partido difícil para ambas instituciones. Si usted me pregunta a mí, no me atrevo a decir quién llega como favorito para este partido. ¿Por qué? Está duro. Y es un escalón antes de la gran final. Son dos equipos que en Centroamérica lo han ganado todo. Son dos equipos con un historial inmenso a nivel centroamericano. Por eso es una final anticipada que nos regala esta Copa Centroamericana. El ganador, sea la Liga Deportiva Alajuelense o sea el Olimpia, ya tiene rival en turno, que es el Xelajú de Guatemala. Ahora, si es el Olimpia el que avanza a la final, tendremos nuevo campeón. Y si es la Liga Deportiva Alajuelense, llegaría el equipo rojo y negro con aspiraciones de ganar este certamen por tercera vez de manera consecutiva. Y eso escribiría en letras de oro una página importantísima en la historia de este certamen de la CONCACAF. O sea que ese es el partido de este jueves. Obviamente habrá programa después del partido de este jueves entre el Olimpia y la Liga Deportiva Alajuelense. Ahora, ¿quiénes son los equipos clasificados ya de Centroamérica para participar en la Conca Champions del 2026? Que por cierto comienza a mediados de febrero. Pues ya están el Xelajú, Real España, la Liga Deportiva Alajuelense y el Olimpia, que son los equipos que avanzaron a semifinales, y los equipos que avanzan con el repechaje, el Cartaginés y el Sporting San Miguelito. Ya clasificados los equipos de la MLS, el Philadelphia Union, Nashville, el Galaxy, el Inter Miami y el Seattle Sounders. Y los equipos mexicanos de Pumas, Toluca, Monterrey, Cruz Azul, Tigres, América.
Esos son los rivales. Esos son los rivales que tendrán nuestros equipos centroamericanos precisamente en la Conca Champions del próximo año. Ahora, falta todavía también por definir los equipos que clasifiquen por el área del Caribe. Ahora bien, se viene el Mundial Sub-17, la delegación de El Salvador viajó precisamente este miércoles rumbo a Qatar. Costa Rica ya está en Qatar, Honduras también, Panamá fue una de las primeras selecciones centroamericanas en llegar a Qatar, precisamente para hacer frente a esta Copa del Mundo de la categoría Sub-17 que reúne a 48 selecciones. 48 selecciones divididas en grupos de 4 selecciones cada uno. Ahora bien, ¿cuáles son los rivales de nuestras selecciones? Vamos a comenzar con nuestras selecciones. En el grupo C está la selección de Costa Rica, que tiene como rivales a Croacia, Senegal y Emiratos Árabes Unidos. La selección de El Salvador está en el grupo G, de guapos o de gatos, no sé cómo lo quiere usted poner, pero El Salvador tiene como rivales a Colombia, Alemania y a Corea del Norte. En el grupo H está la selección de Honduras. Vamos a ver si la H es muda o suena. ¿Por qué? Porque tiene como rivales nada más y nada menos que a la selección de Brasil, a Indonesia y a la selección de Zambia. La selección de Panamá está en el grupo G. G de... No lo digo. Mejor en el grupo G. Usted ya sabe que comienza con G, pero tiene como rivales a Irlanda, Paraguay y a Uzbekistán. Otras selecciones de la CONCACAF que están clasificadas a esta Copa del Mundo son la selección de México, que está en el grupo F, junto a Costa de Marfil, Corea del Sur y Suiza. Ya usted sabrá por qué me pongo a reír. En el grupo I está la selección de Estados Unidos, junto a Tajistán, República Checa y Burkina Faso, mientras que la selección de Canadá está en el grupo K, con Chile, Francia y la selección de Uganda. Esas son nuestras selecciones en este Mundial Sub-17. Lo importante es que ya la FIFA dio a conocer que este Mundial se va a realizar todos los años. Esto es bueno porque estos jóvenes, estos niños que llegan a participar a este torneo, donde se reúnen a las mejores 48 selecciones del planeta, tendrán un fogueo de lujo. Tendrán la vitrina de ser observados por equipos y de ligas importantes, mucho más importantes que las ligas de CONCACAF. Y esto es una vitrina para estos jóvenes que, si hacen un buen papel, podrán tener la oportunidad, algunos de ellos, de escalar alto en sus carreras como futbolistas. Obviamente nosotros les deseamos la mejor de las suertes a todos estos jóvenes. Ojalá y pudieran tener oportunidad de saltar a ligas mucho más importantes, profesionales, donde ellos se conviertan también en jugadores profesionales de fútbol de alto rendimiento. Porque al final, si eso sucede, a la hora de que nuestras selecciones mayores los lleguen a necesitar, obviamente al convocarlos, estos jóvenes llegan con un nivel muy superior al que podrían tener si se quedaran en el fútbol de nuestros países. Por eso digo, ojalá la mejor de las suertes y ojalá y muchos de estos jovencitos puedan calar en el fútbol internacional, que puedan tener esa oportunidad para desarrollarse como deportistas y también como seres humanos. Obviamente ganarían mucho más. Y eso es importante también. Y obviamente deseándole la mejor de las suertes a estas selecciones para que nos vaya bien en este Mundial Sub-17,
que obviamente no será nada fácil. Imagínese usted a Costa Rica jugando contra Croacia, Senegal y Emiratos Árabes Unidos, a una selección de El Salvador ante una selección de Colombia, ante una selección de Alemania y una selección de Corea del Norte, no es nada fácil. Brasil enfrentando a Honduras, precisamente es el partido inaugural para Honduras, Indonesia y Zambia, mientras que Panamá enfrentándose a Irlanda, Paraguay y Uzbekistán. Ahora bien, cuando comienza la actividad, mire, comienza el lunes. Lunes 3 de noviembre. Qué rápido va el 2025. Qué rápido vuela realmente este año. Y ahí está, el lunes 3 de noviembre, Costa Rica debuta en el Mundial enfrentándose a la selección de Emiratos Árabes Unidos. El martes 4 de noviembre, Honduras se mide a Brasil, México se estará enfrentando a Corea del Sur y El Salvador se mide nada más y nada menos que a Corea del Norte. El miércoles 5 de noviembre, Panamá, Irlanda, suerte a mis hermanos panameños, Canadá, Uganda y la selección de Estados Unidos se estará midiendo a la selección de Burkina Faso. Así está entonces la actividad de nuestras selecciones en el Mundial Sub-17 que comienza precisamente la próxima semana. Del 3 de noviembre al 27 estará realizándose precisamente este certamen, del 3 al 27 de noviembre. La mejor de las suertes para nuestras selecciones. Y recordándole a usted, obviamente, que el tiempo avanza y que ya la otra semana estaremos dándole la bienvenida al mes de noviembre, y con el mes de noviembre también se viene en los últimos 2 partidos de las eliminatorias de la CONCACAF. Ya conoceremos a ciencia cierta si Panamá se clasifica al Mundial, si Surinam nos deja como novias de pueblo vestidas y alborotadas, si la selección de Haití hace lo mismo en el otro grupo, en el grupo C, porque no está nada escrito todavía. El estar en la parte alta de la tabla de clasificación, teniendo 6 puntos más en disputa, no le da garantía a nadie de estar ya presente en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo año. Grupo A, recuerde, jueves 13 de noviembre, jueves 13. 13 es el día de la mala suerte, no sé, o de la buena suerte para otros. Surinam, El Salvador, Guatemala, Panamá. 18 de noviembre, Panamá, El Salvador, Guatemala, Surinam. Surinam es líder del grupo A con un total de 6 puntos. En el grupo B, en el Caribe, 13 de noviembre, Bermuda ante la selección de Curazao y Trinidad y Tobago se enfrenta ante la selección de Jamaica. Esa selección de Jamaica que es la gran favorita para estar presente en el próximo Mundial. El 18 de noviembre, Jamaica recibe a la selección de Curazao que marcha segundo en la tabla de clasificación con 8 puntos. Jamaica está en el primer lugar con 9, Curazao en el segundo lugar con 8. Y la selección de Trinidad y Tobago se enfrenta a la selección de Bermuda. La selección de Trinidad y Tobago tiene un total de 5 puntos, es tercero, mientras que Bermuda no tiene nada. Llegó con 0 y sigue con 0. Mientras que en el grupo C, mis hermanos hondureños no se pueden confiar. Mire lo que les estoy diciendo. 13 de noviembre, Haití, Costa Rica, Nicaragua ante la selección de Honduras. Y el 18 de noviembre, Costa Rica, Honduras. Ojalá y no sea un partido soso, ojalá veamos un excelente encuentro. Y el Haití, Nicaragua, Honduras es líder con 8 puntos, le sigue Costa Rica con 6, Haití con 5 y Nicaragua solo tiene una unidad. Mire, cuando comenzábamos a hablar de las eliminatorias mundialistas meses atrás, obviamente todo el mundo hablaba en base a lo que las selecciones habían hecho en su momento. Una selección de Panamá que había tenido una buena participación en Copa América, ¿se recuerda usted?
que superó expectativas, incluso tuvo una mejor participación que Estados Unidos, que estaban en el mismo grupo, y obviamente supera a la selección de Estados Unidos, le gana a la selección de Estados Unidos, y esa derrota que sufre Estados Unidos le costó el puesto al técnico Greg Berhalter. Después fue cuando decide la Federación Estadounidense de Fútbol cortarle las alas y llevar a Mauricio Pochettino en su sustitución. Pero después tiene una participación aceptable, porque no se puede decir que es un fracaso en la Copa Oro, pero al darnos los grupos y todo el mundo decía, Panamá clasifica al Mundial de manera directa. Lo mismo se dijo de la selección de Costa Rica, por lo que había pasado con anterioridad, con la llegada del Piojo Herrera, cómo se vio Costa Rica en la Copa América, cómo se vio Costa Rica en la Copa Oro, porque no tuvo un mal papel en la Copa Oro. Pero de repente se desinfló ese globo y de ser favorito, ahí la tiene usted en el segundo lugar, por debajo de la selección de Honduras. Todo el mundo, obviamente, se equivocó. En los pronósticos, obviamente también la prensa tiene mucho que ver, inflando globos, así como pasa en México, que inflan a esa selección mexicana que al final tiene más problemas que un matrimonio a punto de divorciarse. Pero así es esto. Se dan demasiadas expectativas. Ya que estamos a 2 fechas de conocer quiénes podrían ser las selecciones que van de manera directa al Mundial y qué selecciones se meten al repechaje, las dos mejores selecciones después de los 3 clasificados serán las que avancen al repechaje. Realmente nos damos cuenta de que favoritos no hay en el fútbol, que los partidos se tienen que ganar uno por uno, sin estar especulando tanto como se ha hecho, ¿no? De que Panamá sale como gran favorito y le va a ganar a fulanito porque tiene mejores jugadores. No, cada partido es diferente, cada partido trae situaciones que realmente te generan resultados que muchas veces son sacados de libros de terror, como ese empate a 1 de Costa Rica ante Nicaragua, como ese empate a 3 de Costa Rica ante Haití, como ese empate a 0 de la selección de Panamá en Surinam y después empatando a 1 en el Rommel Fernández ante la selección de Guatemala, como esa victoria de El Salvador sobre Guatemala, que fue gran favorita sobre ese partido. Entonces, esas son las cosas. Son resultados que salen de esos libros de terror y que te pueden cortar las alas estando tan cerca a una Copa del Mundo. Pues estamos ya a semanas de conocer quiénes nos van a representar en esta Copa del Mundo. ¿Será la selección de Honduras? ¿Será Costa Rica? ¿Será Haití? ¿Será Panamá? ¿Será Surinam? ¿Será la selección de Guatemala? Mire, cualquiera de esas 6 selecciones que le he mencionado, 3 por grupo, tiene posibilidades matemáticas de llegar al Mundial. Incluso la selección de El Salvador, estando en el sótano con 3 puntos en el grupo A. Entonces, esperemos a ver qué es lo que ocurre en estas eliminatorias, precisamente en estas últimas 2 fechas del mes de noviembre, que mire, no vaya a ser un Halloween retrasado y salgan más de una bruja llorando porque su selección se quede en el camino. Esto es lo que traía para ustedes. Nos vemos en el siguiente programa cuando hablemos de ese partido entre Olimpia y precisamente la Liga Deportiva Alajuelense. Recuerde, hay que vivir el fútbol con la cabeza, dejemos a un lado la violencia. Mire, el fútbol es para divertirnos. Mire, bendiciones desde ahí arriba, se le quiere mucho. Esto es un poco de todo. Yo soy Saúl Salguero, lo veo en el siguiente programa.